El silencio dentro de la funeraria pesaba como una losa. Entre el olor intenso de las flores y la luz tenue que apenas tocaba las paredes, el Chapo sostenía la mirada de un hombre del cartel que lo provocaba con un gesto casi invisible. No era una discusión abierta, era algo más profundo, más peligroso. Un choque silencioso donde ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Una respiración pesada cortó el aire. Unos pasos amortiguados avanzaron sin prisa, como si temieran despertar algo dormido. La vela más cercana titiló, y en un rincón, casi envuelto por las sombras, un sicario dejó que los dedos rozaran la pistola en su cintura. No la sacó. No hizo falta. Ese pequeño roce alteró la temperatura del ambiente. El Chapo apretó la mandíbula. Sus hombros tensos revelaban que estaba a un susurro de cometer un error que cambiaría todo. Y entonces apareció él, Pablo Escobar, quieto, inmóvil, observando la escena con una calma que inquietaba más que cualquier amenaza. Había algo en sus ojos, una lectura silenciosa, profunda, como si viera más allá del presente. Nadie lo sabía aún, pero ese gesto mínimo, aquel susurro, ese empujón casi imperceptible, partiría el mundo del narcotráfico en dos. Y la única persona que lo entendió fue Pablo Escobar. Una sombra cruzó la madera del ataúd. Un presagio. Un aviso. Pero para comprender cómo un momento tan silencioso terminó anunciando una tormenta, necesitamos volver a los minutos previos, cuando todo apenas empezaba a respirar tensión. El aire dentro de la funeraria parecía detenido, como si cada partícula flotara con miedo a tocar el suelo. El olor penetrante de las flores, mezclado con un leve rastro de humedad antigua, envolvía la sala en una atmósfera pesada. La luz amarillenta descendía desde lámparas opacas, dibujando sombras alargadas que se estiraban como dedos sobre el piso pulido. Todo en ese lugar cargaba un luto que no venía solo de la muerte, sino de lo que esa muerte despertaba. El ataúd de Gacha ocupaba el centro de la sala como un recordatorio silencioso de que un imperio había perdido a uno de sus pilares. Su presencia imponía respeto, miedo, nostalgia y una incómoda sensación de vacío. Cada persona en la habitación evitaba mirarlo por mucho tiempo, como si el cuerpo allí dentro aún pudiera escuchar pensamientos imprudentes. Cerca del fondo, Pablo Escobar permanecía quieto, con una serenidad tan imponente que parecía alterar el ritmo de los demás. Su mirada recorría la sala sin prisa, sin emoción aparente, captando los gestos que otros ignoraban. Un suspiro tembloroso, un ceño fruncido, un par de manos que no lograban quedarse quietas. Escobar no parecía del todo presente. Analizaba, interpretaba, como si descifrara el comportamiento de cada hombre y lo guardara para un futuro que solo él intuía. A unos metros de distancia, el Chapo cargaba una energía completamente diferente. No decía una palabra, pero su inquietud ocupaba más espacio que su propio cuerpo. Sus dedos golpeaban suavemente el costado de su pantalón. Su respiración, aunque controlada, dejaba ver una impaciencia que no correspondía con el luto. Observaba a los presentes con un fuego interno difícil de ocultar, como si la funeraria fuese demasiado pequeña para contener su ambición. Las figuras reunidas formaban un mosaico de tensiones distintas. Unos lloraban, otros calculaban, otros fingían calma. Cada mirada arrastraba un temor secreto. Cada silencio parecía anunciar una grieta más profunda. Y aún así, nadie se atrevía a romper la quietud. Nadie quería ser el primero en mover una pieza en un tablero que ya estaba manchado de pérdida. Pero el clima era tan denso que parecía inevitable que algo, cualquier cosa, terminara quebrándose. El murmullo apenas audible de conversaciones contenidas flotaba como un eco ahogado entre las coronas de flores. Nadie hablaba con libertad. Cada palabra parecía examinada antes de abandonar los labios, como si el aire mismo juzgara la imprudencia. La muerte de Gacha había dejado más que un espacio vacío.
Había dejado una herida abierta que ninguno de los presentes sabía cómo cerrar. Los hombres se agrupaban en pequeños círculos, donde solo se compartían fragmentos de frases. ¿Y ahora qué? Dicen que los próximos meses serán peores. No todos van a aceptar el cambio. Las voces temblaban, no por tristeza, sino por la sombra del futuro. La sala estaba dividida de formas invisibles. Algunos caminaban con la lealtad incrustada en los hombros, otros con un miedo que les oprimía el pecho. Nadie sabía quién tomaría la iniciativa, quién daría el primer paso hacia una nueva estructura, o hacia un conflicto inevitable. Escobar escuchaba sin aparentarlo. Su mirada, serena y profunda, detectaba lo que las palabras no decían, los ojos desviados, evitando encontrarse con los suyos, las manos inquietas, que buscaban algo que no estaba en los bolsillos, los suspiros tensos, que parecían más lamentos por lo que vendría que por el hombre muerto al centro de la sala. La muerte de Gacha, lejos de cerrar un capítulo, lo había arrancado de golpe, dejando páginas dispersas que cada quien intentaba ordenar a su manera. No había una dirección clara. No había un líder que inspirara la seguridad necesaria para sostener un imperio sin tambalear. El luto se mezclaba con una ansiedad silenciosa, y, en ese ambiente cargado, se formaba la sensación inquietante de que todos estaban esperando algo, un error, una palabra maldicha, un gesto que revelara demasiado. La guerra, aunque nadie lo admitiera, no había terminado, apenas había cambiado de rostro. El Chapo permanecía de pie, ligeramente apartado del resto, pero su presencia era imposible de ignorar. Había en él una tensión que no se disipaba, una energía contenida que se desbordaba en microgestos imposibles de ocultar. Sus dedos tamborileaban contra su pierna en un ritmo irregular, como si buscara expulsar una impaciencia que lo devoraba por dentro. Sus ojos se movían de un rostro a otro, analizando, midiendo, quemando cada gesto en su memoria. No era miedo, no era luto, era algo más profundo, una inquietud que parecía pelear con cada respiración. A ratos, inhalaba hondo, como si el aire de la funeraria le resultara insuficiente, como si las paredes se cerraran un poco más con cada minuto que pasaba. Sus hombros cargaban una mezcla de ambición y desconfianza que lo volvía eléctrico. Algunos presentes lo miraban con precaución, no porque fuera ya un líder consolidado, sino porque había algo en su postura, algo que inquietaba, como una chispa que nadie sabía cuándo iba a encenderse. El murmullo de conversaciones se apagaba levemente cuando él pasaba cerca. Un par de hombres intercambiaban miradas discretas. Alguien murmuró un comentario apenas audible, y otro respondió con un gesto seco, como si no quisiera atraer más atención sobre el asunto. Y allí, en medio de todo, Escobar lo observaba con un silencio que pesaba más que cualquier juicio. No había reproche en sus ojos, ni sorpresa. Lo estudiaba, lo leía. Descifraba el origen de esa inquietud que parecía brotarle desde el pecho. La funeraria, ya cargada de tensión por la muerte de Gacha, parecía volverse aún más pequeña cuando el Chapo se movía. Cada paso de él alteraba el ambiente. Cada exhalación desviaba las miradas. Era como si su sola presencia revelara que nada estaba realmente bajo control. Si la sala era un campo minado de emociones reprimidas, el Chapo era el pie que todos temían ver avanzar un poco más. En ese punto, la primera grieta estaba a punto de aparecer. La grieta apareció de la forma más discreta imaginable. Un comentario murmurado, una frase que casi se perdió entre el olor de las flores y el murmullo apagado de la sala. Un aliado cercano a Gacha, con el rostro endurecido por el rencor y el cansancio, dejó escapar un susurro seco mientras el Chapo pasaba a su lado. Hay quienes vienen a un funeral y solo piensan en lo que pueden ganar. La frase no fue dirigida a nadie en particular, pero su intención estaba marcada con filo. El Chapo detuvo el paso. Su espalda pareció tensarse en un solo movimiento. No se giró de inmediato. Se tomó unos segundos como si necesitara contener el impulso que le ardía bajo la piel.
Finalmente volteó la cabeza, lento, con una expresión que no necesitaba palabras. ¿Qué dijiste? La pregunta salió baja, casi un susurro, pero cargada de algo que estremeció a los que estaban cerca. El hombre repitió el gesto de desprecio, un movimiento diminuto de la boca, suficiente para incendiar el ambiente. Dos sicarios dieron un paso hacia adelante, no para intervenir, sino por reflejo, como si sus cuerpos intentaran anticipar lo inevitable. La tensión se esparció como un vapor caliente por la sala. El aire pareció comprimirse. Una de las velas titiló, dejando escapar una línea de humo inquieto. El Chapo avanzó un poco más, apenas unos centímetros, pero en una sala tan cargada de emociones, ese gesto tuvo el peso de un grito. Sus ojos se clavaron en el otro hombre con una mezcla de indignación y advertencia. No buscaba conversar, buscaba dejar claro que no era alguien a quien se provocaba impunemente. Repite lo que dijiste. La voz salió baja, estable, pero con un filo que cortaba. El aliado de Gacha no retrocedió, aunque sus pupilas temblaron un instante. Fue un temblor mínimo, pero suficiente para que la tensión alcanzara otro nivel. Nadie quería intervenir. Nadie quería ser el responsable de romper ese equilibrio frágil entre luto y amenaza. Desde el fondo, sin moverse un solo milímetro, Escobar observaba. Su mirada no juzgaba ni apoyaba, simplemente analizaba. Entendía que no era el comentario lo que importaba, sino lo que ese comentario revelaba. Ambición, desconfianza, heridas abiertas, egos listos para colisionar. La sala entera contuvo la respiración, consciente de que un solo gesto más podría romper la calma funeraria y arrastrarlos a algo irreparable. Un choque silencioso, pero con el potencial de cambiar destinos. El silencio que siguió al choque de palabras parecía recién salido de una tumba abierta. Nadie se movía. Nadie parpadeaba. Era como si la sala entera hubiese quedado suspendida entre un antes y un después. El Chapo, con el cuerpo erguido y la mirada fija, parecía hecho de un material que amenazaba con quebrarse o incendiarse en cualquier instante. Entonces ocurrió algo tan simple que, en cualquier otro lugar, habría pasado inadvertido. El aliado de Gacha extendió una mano con la intención de apartar a El Chapo del centro, como si quisiera despejar el camino hacia el ataúd. Fue un gesto corto, casi torpe, pero en ese ambiente cargado, tuvo el efecto de un disparo invisible. La mano apenas rozó el hombro de El Chapo. Ese mínimo contacto bastó. El Chapo giró de inmediato, sin violencia física, pero con una postura que electrizó el aire. Endureció el cuello, los ojos en una línea afilada, la mandíbula tensada como si contuviera un trueno. No alzó la voz. No hizo un movimiento brusco. Pero su silencio fue más amenazante que cualquier palabra. No me toques. La frase salió en un tono tan bajo que obligó a los más cercanos a inclinarse sin querer, como si la tensión los arrastrara hacia él. A pocos metros, un sicario reaccionó por instinto. Llevó la mano a la cintura y rozó la empuñadura de su pistola. No la desenfundó. No la levantó. Solo la tocó. Un gesto mínimo, casi un reflejo, pero suficiente para que el ambiente cambiara de densidad. Fue como si la temperatura descendiera a 1 grado entero. Algunos hombres se tensaron, otros dieron pasos discretos hacia los lados, buscando una salida visual que no existía. La funeraria, con su luz tenue y sus paredes cargadas de luto, parecía encogerse alrededor de ellos. El Chapo dio un leve paso hacia adelante, un movimiento lento, calculado, que dejó claro que no retrocedería. Sus hombros emanaban una mezcla de orgullo y furia contenida. No gritaba, no insultaba, no necesitaba hacerlo. Basta un gesto para que todos entendieran que estaba al borde de algo que podía fracturar la noche. Las velas titilaron al unísono, como si el ambiente les hubiera soplado una advertencia. El olor de las flores se volvió más fuerte, casi metálico. El silencio, más profundo. Nadie hablaba.
Nadie intervenía. Y aún así, cada uno sentía que ese instante, tan frágil y tan pequeño, podía convertirse en la primera ficha que caería en una cadena de consecuencias inevitables. Desde su rincón, Escobar seguía sin moverse. Sus ojos no parpadeaban. Su respiración era un misterio. Pero su mirada absorbía la escena como quien lee un presagio escrito en la sombra de un gesto. La sala ya no era un funeral, era una predicción. Pablo Escobar no necesitaba acercarse para imponer presencia. Bastaba su quietud, su manera de permanecer allí, con las manos relajadas y la espalda recta, como si la muerte de Gacha y el conflicto creciente fueran piezas en un tablero que ya conocía de memoria. Mientras todos contenían el aire, él simplemente observaba. Su mirada recorría la escena con una frialdad calculada, sin apresurarse, sin mostrar la más mínima emoción. No reaccionó cuando el Chapo tensó el cuerpo. No reaccionó cuando el sicario rozó la pistola. No reaccionó ante el temblor de las velas ni ante los susurros nerviosos. Parecía mirar no lo que pasaba, sino lo que aquello significaba. Para Escobar, no era un altercado menor. No era un malentendido. Tampoco un choque de egos. Era un patrón, un síntoma temprano, una advertencia silenciosa del futuro que se gestaba sin que la mayoría lo notara. Veía alianzas fracturadas, rotas desde antes de que alguien lo admitiera. Veía ambiciones mal ocultas, hombres que nunca aceptarían un rol menor. Veía jóvenes con hambre, dispuestos a empujar límites donde otros ya temblaban. Veía poderes que buscaban reacomodarse como placas tectónicas en plena tensión. En el Chapo, Escobar no veía un simple impulsivo. Tampoco veía un problema puntual. Veía una fuerza que podía crecer, moldearse o desbordarse según el rumbo de las próximas semanas. Veía un hombre que no sabía todavía lo que estaba destinado a cargar, pero cuyo instinto ya comenzaba a mostrar el filo. Escobar inhaló lentamente, apenas perceptible. Esa mínima respiración reveló que había llegado a una conclusión. Una lectura que le heló la sangre, no por miedo, sino por precisión. La muerte de Gacha no había dejado un vacío. Había dejado un portal abierto. Y en el comportamiento de cada hombre esa noche, él descubría fragmentos del mapa que se dibujaría después. Guerras internas, traiciones inevitables, ambiciones que no se contuvieran con llantos ni coronas de flores. Mientras los demás seguían atrapados en el presente, Escobar ya estaba mirando el mañana. Un mañana que, sin saberlo nadie, comenzaba justo ahí, en ese instante donde todos fingían que el silencio aún significaba respeto y no advertencia. El ambiente, ya cargado, parecía sostenerse con hilos invisibles. Cada hombre en la sala intentaba recuperar la compostura, como si un simple parpadeo pudiera provocar otra chispa. Pero bastó un instante, un gesto tan pequeño que muchos ni siquiera lo notaron. Mientras el Chapo retrocedía apenas un paso para retomar su posición, otro miembro del cartel, un hombre con el ceño endurecido por desconfianzas antiguas, lo miró fijo. No dijo nada. No movió los labios. Solo sostuvo la mirada. Demasiado tiempo. Fue un desafío silencioso, un choque de voluntades, una declaración de guerra sin necesidad de palabras. El Chapo lo devolvió con otra mirada igual de intensa, pero más cargada, más profunda, como si dentro de sus ojos ardiera algo que no entendía del todo, pero que no estaba dispuesto a apagar. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero Escobar lo sintió como un trueno. En esa fracción de segundo, Escobar leyó algo que los demás ignoraron. La chispa de una ambición que ya no cabía en los límites de la sala, la arrogancia retadora de un hombre que no se dejaría empujar, la impaciencia de alguien que prefería romper estructuras antes que esperar su turno. Los demás vieron un intercambio de miradas. Escobar vio la semilla de un conflicto que, años después, incendiaría fronteras. Se inclinó levemente hacia un aliado que permanecía a su lado, con los ojos clavados en la escena. Sin apartar la vista del duelo silencioso, murmuró: «Esto no acaba aquí. Lo que viene,
será peor. La frase cayó como un peso invisible, casi ritual, marcando un antes y un después. El aliado tragó saliva. No preguntó nada. No hacía falta. Porque Escobar, sin mover un músculo más, acababa de leer el futuro como quien ve un mapa trazado sobre el aire, y la dirección que señalaba era oscura. El funeral llegaba a su final sin que nadie pudiera decir que realmente había terminado algo. Las velas se consumían lento, dejando una fragancia espesa que se mezclaba con el incienso y el perfume marchito de las coronas. El murmullo, antes cargado de tensión, se había transformado en un silencio inquietante, como si la sala hubiera comprendido algo que los hombres aún no podían aceptar. Uno a uno, los presentes comenzaron a retirarse, cada cual con su propio peso sobre los hombros. Dudas no resueltas, temores que preferían no nombrar, ambiciones que hervían bajo la piel. El Chapo fue uno de los últimos en moverse. Su postura seguía rígida, su mirada todavía encendida por lo ocurrido minutos antes. Salió sin voltear, con un paso firme, casi desafiante, como si la noche entera lo estuviera esperando para ponerlo a prueba. Escobar permaneció inmóvil, observando la puerta por donde todos salían. Solo cuando la sala quedó casi vacía, se acercó al ataúd de Gacha. No había lágrimas, ni plegarias, ni palabras al viento. Se detuvo frente a la madera oscura, dejando que el silencio se posara sobre él como un manto pesado. Ese silencio, tan denso, decía más que cualquier lamento. Decía que un capítulo había concluido, pero que lo que se abría al otro lado era mucho más que un reemplazo de poderes. Era un reajuste profundo, una reconfiguración inevitable, un despertar violento que no respetaría alianzas ni viejas lealtades. Escobar inspiró apenas, un gesto mínimo, y su mirada se endureció. Porque en esa funeraria, entre flores marchitas y ecos ahogados, él había visto el mapa del futuro. Guerras internas que romperían familias, traiciones que derrumbarían imperios, el ascenso de nuevos nombres, y la caída de Medellín escrita en sombras que aún no existían. Afuera, la noche esperaba. Adentro, Gacha descansaba. Pero el mundo que él dejó atrás acababa de despertar.